Bueno, buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Andrés Zuluaga. Yo trabajo para TNC, The Nature Conservancy. Para quien no la conocen, es la organización ambiental más grande del planeta. Hay un par de elementos que me gustaría mencionar antes de arrancar y somos una organización no confrontacional. Somos una organización que queremos hablar con los sectores y la misma organización nos invita a tener alianzas, construir alianzas radicales. El sector ambiental tiende a mirarse al ombligo y creo que la misma organización nos invita a tener conversaciones como la que estamos teniendo hoy con el sector asegurador. Entonces, bueno, la invitación justamente era para hablar de soluciones basadas en la naturaleza y cómo las soluciones basadas en la naturaleza pueden contrarrestar los grandes retos que tiene el planeta, el sector ambiental, por ejemplo, la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, que parecen ser dos caras de la misma moneda. Entonces, digamos que esta invitación justamente voy a tratar de conectarla. No soy un experto en el sector financiero, ni menos en el asegurador, pero tratar de cómo estamos conectando las soluciones basadas en la naturaleza con el trabajo que ustedes hacen, y también es una invitación a que trabajemos juntos. Entonces, a nivel global, ustedes pues ven unas cifras aquí que son impresionantes. El mismo Swiss Re estima que si seguimos la trayectoria actual, en el 2050 vamos a perder alrededor del entre el 11 y el 14% del Producto Interno Bruto bajo escenarios de cambio climático, si no cambiamos este ritmo. ¿Qué pasa en Colombia? Y ustedes lo conocen muy bien. En Colombia el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, todas las inundaciones entre el 2010 y 2011, tuvo un impacto de un poco más del 2% del Producto Interno Bruto. Es impresionante. Y el fenómeno del niño, fíjense ustedes, entre 2014 y 2016 generó pérdidas por un poco más de medio punto porcentual del Producto Interno Bruto del país. Es decir, creo que Marta y Rodrigo lo hablaron, la conexión de la economía con la naturaleza es estrecha, entonces es muy estrecha. Entonces, pues justamente lo que queremos es traer esas discusiones de cómo el sector asegurador cada vez entiende un poco más esa conexión. Y fíjense ustedes, hablando de Colombia, los 20 departamentos con mayor riesgo al cambio climático representan el 69% del Producto Interno Bruto. Entonces, también ustedes como aseguradores pues lo pueden ver como una oportunidad, ¿no es cierto? No miremos el vaso medio vacío, creo que también lo podemos ver como oportunidades. Esta situación, pues esta es la Mojana, esta es la depresión momposina colombiana. Pues en Colombia en ese 2010-2011 se inundaron 5 millones de hectáreas, fue algo impresionante. Entonces, estamos justamente con estos riesgos climáticos que vamos o desde inundaciones o sequías, y cada vez son más severas. Y hay un elemento que quería resaltar en esta diapositiva y es el cambio climático impacta a los más pobres, a los países más pobres, pero si vamos al contexto colombiano, fíjense ustedes el impacto en el PIB. Colombia es uno de los países más impactados en el planeta por el cambio climático, y esto nos tiene que llamar la atención en la gestión pública, la gestión privada, y ustedes como sector asegurador vemos por ejemplo el caso de Swiss Re, de una cantidad de productos innovadores, y ahorita voy a mostrar algunos ejemplos en los cuales estamos trabajando. Y estas comunidades no las podemos olvidar. Todos los daños que nosotros generamos en el resto del país los sufren mayoritariamente los más débiles.
Otro elemento que es muy importante, hablar sobre todo, y creo que también es importante traer esta discusión para que ustedes como sector asegurador lo tengan en cuenta, los incentivos perversos. Los incentivos perversos generan un impacto gigantesco en la economía global. Fíjense ustedes que se estima que los incentivos perversos que afectan biodiversidad y cambio climático están alrededor de 2.6 trillones de dólares. O sea, 2.6 trillones de dólares son el 2.5% del PIB global. Es mucho dinero de cómo esos incentivos que el mismo sector financiero sin quererlo, si queremos financiar la infraestructura, si queremos financiar el sector agropecuario, por el desarrollo del país lo necesitamos. Muchas veces entendemos que el sector ambiental, y es una crítica a nosotros, traemos discusiones del primer mundo, donde la economía está resuelta. Nosotros no, entendemos, somos un país que nos tenemos que desarrollar, pero también es una crítica profunda que nos debemos hacer y es cómo es ese desarrollo. No podemos generar esos incentivos perversos. Y fíjense ustedes que en los sectores público y privado invierten cerca de 7 billones anuales en incentivos que generan esos impactos negativos sin quererlo. Entonces es hacerlo como más sensible, o sea, ser conscientes de lo que está ocurriendo. Entonces, aquí tenemos a expertos como a Rodrigo en soluciones basadas en la naturaleza y ustedes lo tienen, es una fortuna que ustedes lo tengan dentro del sector. Pero simplemente hay, a nivel global, hay una definición, que era la que veían allí, de qué es y qué no es soluciones basadas en la naturaleza. Y yo voy a mencionar algo que es muy importante. Todas esas inversiones en soluciones basadas en la naturaleza tienen que dar resultados tangibles en conservación de la biodiversidad. Y en algunos casos vemos, no sé, hablamos de economía circular o un plan de educación ambiental o monitoreo de fauna, es importante, pero no es el resultado que queremos lograr cuando queremos impactar en soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, hay una definición que tienen las Naciones Unidas, inclusive Colombia está trabajando en su propia definición de qué es una solución, porque no coincide con la definición de la UICN, por ejemplo. Entonces, vemos 3 componentes muy importantes, y es: protege, restaura y gestiona, contribuye a solucionar un desafío y aporta al bienestar humano, servicios ecosistémicos. Entonces, simplemente como una película muy general de qué son las soluciones basadas en la naturaleza, pero con seguridad aquí hay personas que lo conocen muy bien. Entonces, vamos a mostrar, y voy a pasar relativamente rápido también, bienvenida a la reproducción total o parcial de la presentación, la pueden utilizar como quieran, pero aquí es un trabajo que hicimos en Quintana Roo, de la mano de Swiss Re, con manglares. Y después el estudio lo pueden buscar o lo podemos compartir, no quiero entrar en detalles porque no quiero alargar la agenda. Simplemente voy a mencionarlo acá en un gráfico, y se creó justamente este seguro paramétrico para hacer inversiones en áreas turísticas en Quintana Roo que generaban un impacto muy grande de esas inundaciones sobre la infraestructura que ya se había creado. Entonces, simplemente aquí reconocer la importancia, yo no sé cuál se señala aquí como reconocer la importancia de los ecosistemas marino-costeros para evitar que tengamos que llegar a esto, porque muchas veces lo que nos pasa en Colombia o pasa alrededor del mundo, necesitamos construir infraestructura gris para evitar, y en un contexto de cambio climático, pues las mareas se están elevando. Entonces es cómo en fenómenos climáticos extremos esa infraestructura no va a aguantar, no va a ser capaz de aguantar esa situación. Y aquí simplemente para mostrarles un análisis de costo-efectividad. Vamos a comparar infraestructura gris en un manglar degradado frente a inversión, qué tan costo efectivas son esas inversiones
en soluciones basadas en naturaleza, en restaurar manglares, en cómo esos ecosistemas marino-costeros se mejoran. Y ustedes ven acá, esta línea define qué medidas son costo efectivas. Aquí tienen la 7, la 8, la 9 y la 10, que son diques, elevación de hogares, palafitos y diques costeros. Ninguna de ellas es costo efectiva. En contravía, ustedes lo ven acá, y el impacto, digamos, en términos de evitado en miles de millones de dólares el ancho de esta barra, ustedes ven que las acciones que tienen en cuenta la naturaleza, todas son costo efectivas. Sacos de arena, restauración de humedales, arrecifes, restauración de isla barrera. Esas soluciones basadas en la naturaleza están contribuyendo a que las inversiones que ustedes como sector asegurador hacen, o en viviendas, o en infraestructura, o en agricultura, pueden contribuir a eso, a evitar esos. Entonces, voy a pasar muy rápido, no sé cuánto tiempo me quedan, como 5 minutos. Voy a pasar muy rápido, simplemente voy a contarles qué hace TNC en Colombia. Y les voy a hablar de 3. Cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, es importante, como dice una colega, Juanita González, pongámosle el apellido, porque las soluciones basadas en la naturaleza tienen diferentes objetivos. Estamos hablando aquí de una solución basada en la naturaleza para el agua. Y voy a mostrar cómo nosotros, a través y justamente Marta lo mostró, digamos, este ejercicio de planeación temprana o de evaluación de riesgos. Nosotros tenemos un análisis, tenemos quizás los modelos hidrológicos más detallados de la macrocuenca Magdalena-Cauca y de la Orinoquia. Y justamente nosotros hemos utilizado este ejercicio para ver esas soluciones basadas en la naturaleza, que en otro caso puede ser restauración, proteger un bosque, proteger una fuente, un corredor ribereño, restaurar un manglar. ¿Qué impacto tiene eso en los riesgos que pueda tener un sector? O de la agricultura o la infraestructura. Y bueno, aquí simplemente mencionar como mecanismos de gobernanza del agua que nosotros en los cuales trabajamos. Quizás algunos de ustedes han escuchado los fondos de agua, el trabajo que hacemos con fondos de agua. Aquí voy a hablar un poquito más adelante, que seguro que Rodrigo lo podría hacer mejor que yo. Hay un ejemplo que tenemos en la macrocuenca Cauca, que fue un ejercicio que hicimos en grandes cuencas alrededor del mundo. Una de ellas, la macrocuenca Magdalena-Cauca. Y aquí hay un ejercicio de planeación temprana sectorial. Es decirle al sector infraestructura en dónde no debe hacer las obras, porque va a generar unos impactos tan graves que es mejor no hacer la obra. Los impactos que le va a generar a la empresa, pero los impactos que le va a generar a la sociedad. Entonces, aquí digamos hay unos principios de impactos acumulativos. Entonces, es una herramienta muy poderosa para informar al sector de infraestructura donde de forma más inteligente, no estamos diciendo no lo hagamos, sino dónde lo podemos hacer mejor. Tenemos un ejercicio, no voy a entrar en muchos detalles, un ejercicio que hicimos con Ecopetrol para identificar soluciones basadas en la naturaleza en los departamentos donde tiene operaciones Ecopetrol o donde están las líneas de conducción del crudo. ¿Qué hicimos con ellos? En esos municipios diseñamos una plataforma, identificamos 10 soluciones basadas en la naturaleza. Ustedes saben que las inversiones por regalías o inversiones que hacen los municipios o créditos que hacen los departamentos, muchas veces deben tener en cuenta dónde se van a invertir y qué es la prioridad. Entonces aquí ayudamos como a los departamentos, a las gobernaciones, a las alcaldías, al mismo Ecopetrol, a priorizar esas SBN, cuáles soluciones basadas en la naturaleza pueden ser más eficientes. Y también nosotros tenemos un ejercicio que se llama, lo tenía cuando hablábamos de agua, de Waterproof. Es un sistema del retorno a la inversión, de inversiones en agua.
hace análisis ROI justamente en ese contexto del sector agua. Siguiendo con otras opciones son las soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación. Y aquí simplemente estoy mostrando un proyecto financiado por el Reino Unido y por el KEF, con socios muy importantes, que trabajamos en 12 departamentos de Colombia, y simplemente mencionar que sectores que tradicionalmente han sido los que generan mayor impacto en pérdida de biodiversidad y en cambio climático, aquí por el contrario son sectores que implementan, estos son soluciones basadas en la naturaleza, los sistemas agroforestales de cacao, los sistemas silvopastoriles, la protección de corredores ribereños, de los bosques, y siempre se ha visto que por fuera de las áreas protegidas es un desierto. Fíjense ustedes que en términos de conservación de la biodiversidad también lo podemos hacer bien. Un sector que genera impactos, puede mitigar, pero también en estos predios se encontraron 522 especies de aves. 522 especies de aves es casi la mitad de todas las aves, de especies de aves que tienen los Estados Unidos. Digamos, es impresionante. En un grupo de predios que se monitorearon, más otros grupos funcionales que vemos allí. Ya estoy terminando y simplemente mencionar que nosotros con la cooperación alemana la próxima semana vamos a lanzar una facilidad financiera con la banca comercial, también va a estar involucrada. Hay recursos de la cooperación y de los socios que estamos, GIZ, Fondo Acción y TNC con el Ministerio de Ambiente, y estamos trabajando en 3 de los departamentos que más riesgo climático tienen, mayor vulnerabilidad en el país, y es justamente cómo creamos esos portafolios de soluciones basadas en la naturaleza y cómo ustedes también ayudan a financiar esa implementación, a controlar esos riesgos. Entonces creo que hay un papel muy importante que ustedes podrían jugar como sector asegurador. Ustedes conocen que Colombia tiene una normatividad muy clara sobre el licenciamiento ambiental, y esto es un avance muy importante. No todos los países lo tienen. Rodrigo, que fue director de la ANLA, pues lo conoce mejor que todos acá, pero es simplemente este mecanismo justamente lo que busca es, los principios orientadores es, cualquier inversión que hagamos en infraestructura no puede perder biodiversidad. Esas pérdidas deben tener en cuenta la jerarquía de la mitigación, y es simplemente aquí muy sencillo. Lo ideal es no lo toquemos, no lo toquemos, es como evitemos tocarlo. Si tenemos que hacer una transformación, pues hombre, tratemos de mitigar esos impactos, pero si al final esos impactos no los podemos ni mitigar ni evitar, finalmente los tenemos que compensar. Entonces ustedes ya conocen muy bien. Y aquí simplemente para una idea también, y es, no sé si Rodrigo ya lo tiene también en su mente, y es, para las empresas es muy costoso hacer esas inversiones, porque se pierden, porque hay que volverlos a sembrar. También el sector asegurador podría entrar ahí, a asegurar inversiones de compensaciones por pérdida de biodiversidad. Finalmente, quería dejarles este mensaje. Somos un país biodiverso y necesitamos empezar a pensar en cómo cerramos esa brecha. Este fue un estudio que hicimos a nivel global, TNC, con el Paulson Institute, con Hagen Paulson, que fue secretario del Tesoro de los Estados Unidos, y la Universidad de Cornell. Y la brecha, o sea, se estima que entre 700 y 900 billones de dólares deberían invertir la economía global, y aunque la brecha se ha cerrado, estamos muy lejos. Estamos entre 124, dependiendo de los escenarios, entre 124 y 143, frente a 700 y 900 que debemos llegar. Y por último, muchas veces pensamos que la biodiversidad es como de los países chiquitos, pobres, que están amenazados. Quizás algunos de ustedes conozcan el Dasgupta Review. Fue
el análisis de cómo el Reino Unido puede sumarse, cómo podemos utilizar la biodiversidad para crecer como sociedad, para crecer económicamente. Sí. Listo, eso es todo, gracias. Sí.